La sesión de hoy trata sobre las zonas de congestión. Para los que no me conocen, soy Alonso, bueno, ya no director, sino trader principal de ABT Forex, que es una empresa dedicada a todo lo que es consultoría, enseñanza, gestionamiento de cuentas del mercado de divisas. La zona de congestión, como definición, es un área entre los niveles de soporte y resistencia, en la cual el precio se mueve dentro de esa zona, ¿no? Durante algún periodo de tiempo. Yo hago una diferencia entre lo que es una zona de congestión y zonas de soporte y resistencia. Para mí no es lo mismo. Una cosa es una zona de congestión y otra cosa son zonas de soporte y zonas de resistencia. Por ejemplo, la zona de congestión es una zona en la cual el precio se ha encontrado con cierta lateralidad durante un espacio de tiempo. Por ejemplo, el rectángulo celeste que estoy mostrando aquí en la gráfica muestra una pequeña zona de congestión en gráficos de un día que dura, bueno, no es tan pequeña porque en realidad dura aproximadamente 2 meses esa zona de congestión, pero que también la parte superior de dicha zona de congestión funciona como resistencia. En este caso, la parte superior de la zona de congestión es una resistencia, pero todo el rectángulo celeste viene a ser una zona de congestión. Veamos otro ejemplo. ¿En qué momento son útiles las zonas de la congestión? Normalmente, cuando hemos identificado una tendencia muy clara, como por ejemplo en este caso, es una gráfica de un día del dólar franco suizo. Ustedes pueden visualizar que hay una tendencia bajista que viene desde abril del año 2010 hasta junio del año 2011, que es cuando está capturada la imagen. Me puedo ayudar de una EMA o de varias EMAs para identificar si hay o no una tendencia. Obviamente aquí yo estoy usando, me parece que el promedio móvil de 200 periodos, que me ayuda a darme cuenta visualmente que hay una tendencia muy clara, bajista, ¿no? Entonces, una vez que yo ya tengo identificada mi tendencia en gráficos de un día, quizás en gráficas de 4 horas, yo pueda identificar zonas de congestión. ¿Para qué? Porque dentro de las tendencias, cuando hay correcciones, y siempre las va a haber, las correcciones normalmente llegan a tocar zonas de congestión pasadas. Por ejemplo, si en la gráfica anterior yo estaba mostrando una gráfica de un día del dólar franco suizo hasta junio de este año, aquí yo estoy mostrando una gráfica del dólar franco suizo, pero esta vez en gráfico de 4 horas y estoy mostrando más o menos las fechas de entre febrero y marzo, ¿no? La zona de congestión que está dibujada, que es el rectángulo celeste, está entre la última semana de febrero y la primera semana de marzo. Tiene una duración de aproximadamente 2 semanas. Una zona de congestión en gráfico de 4 horas que tiene una duración de aproximadamente 2 semanas. Es decir, un muy buen espacio de tiempo, como para que dicha zona de congestión tenga relevancia. Por tanto, dentro de la tendencia bajista, que ya está identificada, porque sabemos que en gráficos de un día está con una tendencia bajista muy fuerte, va a haber correcciones, sabemos que va a haber correcciones. Una de esas correcciones podría ir a buscar esta zona de congestión que ya está identificada. Vemos que el par cae, obviamente, sigue con su tendencia bajista, pero obviamente nada cae para siempre y siempre tiene que haber correcciones. Nosotros podemos intuir que luego de que el precio esté en esta zona de mínimos, puede hacer una corrección y puede regresar. Pero ¿hasta dónde puede regresar? Obviamente la zona de congestión es la zona ideal hacia la cual debería regresar el precio. Ahora, fíjense muy bien, esta zona de congestión no es que sea una resistencia. La parte superior de la zona de congestión, donde tengo el cursor, esto, que dura unos días, puede ser una zona de resistencia, sí, la parte superior. Pero la zona de congestión es todo el rectángulo celeste. Y dura 2 semanas, y hasta un poquito más incluso. Si paso al siguiente gráfico, con un zoom mayor,
Voy a tener la misma zona de congestión que tenía trazada en el gráfico anterior y van a ver cómo el precio obviamente habíamos visto que había caído, pero luego hace una corrección. Estábamos hablando de la corrección, ¿no? Siempre en una tendencia de haber correcciones. ¿Y hasta dónde fue la corrección? Justamente fue hasta la zona de congestión que nosotros ya habíamos marcado. No fue necesariamente hasta la resistencia. La resistencia es la parte superior de la zona de congestión. No, no tocó, no, se acercó, pero no llegó a la zona de resistencia. Se quedó dentro de la zona de congestión y luego volvió a caer y proseguir con su tendencia bajista. ¿Es tan importante saber identificar zonas de congestión? Sí, es muy importante, porque cuando haya rallies, porque cuando haya tendencias, siempre va a haber correcciones y nosotros tenemos que tratar de aprovechar esas correcciones para subirnos a la tendencia. ¿Hasta dónde llegan las correcciones? Bueno, normalmente llegan hasta zonas de congestión pasadas. ¿Es bueno operar una zona de congestión solo porque es zona de congestión? No. La zona de congestión es una herramienta. Aquí nosotros tendremos que ver, para marcar una entrada en esta zona donde tengo el cursor, tendría yo que tener otros indicios técnicos, ¿no? De repente un Fibonacci, de repente una figura chartista, un patrón armónico o una estrategia que me esté dando señal de venta en esta zona, ¿no? Obviamente la zona tiene que estar dentro de mi zona de congestión pasada. A ver, hasta aquí. Me gustaría saber si la mayoría de personas me están entendiendo. Perfecto. Esta es una gráfica más actual. Es la gráfica del dólar australiano en 4 horas. Quiero que ustedes identifiquen cómo yo había marcado aquí en el rectángulo amarillo una zona de congestión. En gráfico de 4 horas, esta zona de congestión tiene una semana de duración, con gap incluido, porque acá hay un gap incluso. Esta zona de congestión, la parte superior de la zona de congestión, puede funcionar como resistencia, ya lo he comentado, ¿no? Y la parte inferior como un soporte, ¿no? Pero lo que es relevante en la zona de congestión es la zona en sí. Lo que yo decía, la zona de congestión amarilla, aquí en este caso, me va a marcar una zona de tráfico. La zona de congestión es una zona de tráfico. En los ejemplos anteriores, yo había mostrado cómo dentro de una tendencia bajista, cuando hay una corrección, el precio busca zonas de congestión pasadas, rebota y continúa con su tendencia bajista. Eso era lo que yo había mostrado en los ejemplos anteriores. En este ejemplo no pasa eso, pasa todo lo contrario. El precio llega a la zona de congestión. Fíjense que durante esta semana, el precio se queda dentro de esa zona de congestión. Cae un poco, vuelve a subir, cae un poco y vuelve a subir. Que todo esto dura una semana. Y durante todo este periodo de tiempo, recién el precio rompe la zona de congestión, la zona de resistencia superior, y continúa con el movimiento alcista. En este caso, continúa con el movimiento alcista. No rebota a la baja. Puede pasar cualquiera de las dos cosas. O sea, el caso de los primeros ejemplos que mostré o este caso. Pero ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo que ustedes tienen que saber identificar? Que en la zona de congestión pasada, que era el rectángulo amarillo, el precio sí va, cuando regresa a dicha zona, va a encontrar tráfico, se va a congestionar, va a hacer una pausa. Va a hacer una pausa para hacer algo más, no sabemos qué. Continuar con el movimiento alcista o continuar con el movimiento bajista, que vendría a ser la tendencia primaria. Nosotros no sabemos cuál va a ser. Pero lo que sí sabemos es que en esa zona de congestión pasada, porque ya la tenemos identificada, debería hacer una pausa. Y la hace. Fíjense que aquí la hace. Porque durante esta semana el precio hace una pausa. Se detiene, mira para los lados, piensa para dónde va a ir y se decide ir por arriba. Ahora, este es un ejemplo que yo he mostrado hace 2 semanas en un webinar, aquí, en FX Street. Aquí debe haber algún presente de ese webinar. Hace 2 semanas aproximadamente hice un webinar
en el cual hablé sobre este par y hablé sobre la posibilidad que nos daba este par, tanto si rompía al alza por encima de la resistencia de los máximos, perdón, de esta semana, de la semana del 14 de octubre, o la otra posibilidad era que rompiera por debajo de los mínimos de la semana. ¿Cuál era el comentario? El comentario era que en ambas oportunidades, en ambas posibilidades teníamos chances de aprovechar el movimiento. Si rompía el alza y terminaba de cerrar el gap de la semana de 15 de septiembre y cerraba por encima de los máximos de la semana del 15 de septiembre y de la quincena de octubre, había una muy buena posibilidad de que el par cogiera velocidad, cogiera aceleración, sería la palabra, y fuera a la zona 1.06. Si rompía por debajo de los mínimos de esta semana de la quincena de octubre, también. Obviamente una posibilidad de operar a la baja. Había dos indicios. ¿Por qué? Porque tanto por encima o como por debajo estaba fuera de la zona de congestión pasada y de la propia zona de congestión que ya se había marcado durante esta semana de la quincena de octubre. Que no es una zona de congestión muy clara, no, porque no es muy clara visualmente, pero ya teniendo la referencia de la zona de congestión pasada y sabiendo que el par se ha detenido, se detuvo acá, porque ven que el día lunes llega a la zona de congestión, pero se detiene porque cae. Luego el día martes se queda ahí nuevamente, sube un poco el día miércoles, y el día jueves vuelve a caer, y el día viernes la vemos ahí, de nuevo. La semana termina ahí. La semana luego termina y subiendo un poco más, pero se queda dentro de la zona de congestión. La semana termina dentro de la zona de congestión. Para la siguiente semana, y sobre eso fue lo que hablé en el webinar, tanto si rompía por encima o por debajo de los mínimos de esta semana, de la quincena de octubre, nosotros teníamos chances de operarlo. E incluso había un indicio más al alza. ¿Por qué? Porque aquí había un hombro, cabeza, hombro invertido. No sé si ustedes los pueden identificar, donde tengo el cursor, un hombro, cabeza, hombro invertido, que se había formado, y este hombro, cabeza, hombro invertido me mostraba que el precio podía llegar hasta la zona 1.06, porque tenía que recorrer la misma distancia que hay entre la línea de neckline y la punta de la cabeza, ¿no? Eso más o menos era hasta la zona 1.06. Es decir, que si rompía el alza esta zona de resistencia, esta zona de máximos, yo tenía la posibilidad de fijar como objetivos el 1.06 a la compra, ¿no? Es decir, en esta gráfica es muy rica porque hay muchas eh, posibilidades de operarla con price action. Y eso que aquí no tengo trazado ni siquiera el Fibonacci, ¿eh? Pero quiero que vean que todo parte, todo nace de haber identificado una zona de congestión pasada. Y cómo se me corrobora durante esta semana de la quincena de octubre, se me corrobora porque el precio hace la pausa en esa zona de congestión. Entonces ya tengo la idea clara de que tanto por encima o por debajo de esa zona de congestión, el par va a volver a coger aceleración para cualquiera de las dos direcciones. A ver, me gustaría saber si quedó claro este ejemplo. Perfecto. Como Fernando dice, eh, sí, esa pregunta la respondí hace 10 minutos, solamente que nadie me oyó. Eh, Hay mucha subjetividad a la hora de que traces la zona, Fernando, ¿no? Porque no hay una regla específica para trazarla. Es algo visual, ¿no? Es algo visual. Yo trato de que, obviamente, busco zonas donde hay o hubo lateralidad y donde se puede identificar claramente un soporte, que sería la parte inferior, y una resistencia, que sería la parte superior. Y de esa manera marco la zona de congestión, ¿no? Entre un soporte y una resistencia. Y durante ese tiempo el precio se haya expresado con lateralidad.
Eso es muy importante. Pero de que hay subjetividad a la hora de trazar una zona de congestión, obvio que la hay. Así como hay subjetividad a la hora de trazar un hombro cabeza a hombro, y así como la hay a la hora de trazar un Fibonacci. No todos trazamos los mismos Fibonacci, ¿no? Tú lo trazas desde tal límite hasta tal soporte y yo lo trazo de otro a otro. Hay diferencias. A ver, ¿cómo identifico un falso rompimiento de esa zona, por ejemplo, más o menos el día 15 o 16 de octubre? Te refieres a un falso rompimiento a la baja, ¿verdad? Me imagino que esta parte de aquí, ¿sí? ¿No? En realidad no termina de ser un falso rompimiento, porque si te das cuenta, mira, de la zona de congestión que yo tenía trazada, que no está bien graficada del todo, porque la podría haber extendido un poco más abajo, hasta donde están las mechas de la vela, tiene otro soporte un poco más abajo que hace en la siguiente semana, ¿no? Te puedes dar cuenta, ¿no? Un poquito más abajo incluso, ¿no? O sea, esa es la verdadera zona de soporte. Y te das cuenta de que en esta semana del 15 de octubre el precio no llega a romper del todo esa zona. No llega a romper del todo esa zona, ¿no? Te lleva un poquito el error porque yo en este ejemplo la zona de congestión la he marcado, no la he marcado del todo bien. Debería haberla marcado un poquito más abajo. Ok, eh, vamos a proseguir. Nuevamente aquí hay otro ejemplo, una pequeña zona de congestión. Pequeña digo porque no es tan ancha como el anterior, por ejemplo. Y fíjense que aquí nuevamente el precio no es que llegue a la zona de congestión y vuelva a caer y continúa con la tendencia bajista, no lo hace. Llega a la zona de congestión, hace una pausa durante una semana y media. Fíjense cómo hace una pausa durante una semana y media. Se queda en esta zona durante una semana y media. Y luego prosigue con el movimiento alcista, con la corrección alcista. Yo no voy a saber con claridad si va a continuar con el movimiento bajista o va a continuar con la corrección. Eso no lo sé con claridad. Lo que sí sé es de que en la zona de congestión va a ser una pausa. ¿Sí? Ahora, ¿en qué casos yo sí tengo más seguridad de que el par va a continuar con el movimiento bajista, como en este ejemplo? Obviamente, cuando el análisis fundamental en gráficos de un día sea muy claro. En los primeros ejemplos que mostré gráficas del dólar franco suizo a principios de este año. Ese par, fundamentalmente, durante los 6 primeros meses de este año, está muy marcado a una tendencia bajista, tanto fundamentalmente como visualmente en gráficas de un día. Ahí no había duda. O sea, había que operar las zonas de congestión y esperar que continúe con la tendencia bajista en las gráficas de 4 horas. Este ejemplo y el ejemplo pasado, este es la libra dólar y este es un gráfico actual. La libra dólar actualmente, yo diría que fundamentalmente podría tener una tendencia bajista, pero que no es del todo clara y que gráficamente pues tampoco no es tan claro. Entonces, como no hay tanta claridad, no hay tanto contraste, yo sé que aquí o puede hacer cualquiera de las cosas, o continuar con el movimiento bajista luego de alcanzar la zona de congestión o proseguir con la corrección, ¿no? Henry, el cierre con gap, me confirmo que estoy... No, estás equivocado. El gap aquí no tiene absolutamente nada que ver. Obvio que gap en ciertas circunstancias me va a ayudar un montón para marcar ciertas operaciones. Y yo en algunos webinars he recomendado algunas operaciones eh, de gaps de hace un mes que luego lo han cerrado por price action y han funcionado muy bien. Pero en este caso, con zonas de congestión no tiene absolutamente nada que ver. Si hay o no gap, no importa. Zona de congestión es indistinto si hay gap o no hay gap presente. ¿Sí? Aquí hay otro ejemplo, también de una zona de congestión un poquito más larga. Miren que ese es el euro dólar australiano en 4 horas. Y esta zona de congestión dura 2 semanas aproximadamente. Fíjense cómo el precio llega a la zona de congestión y hace una pausa, se detiene y luego continúa con el movimiento alcista.
¿no? O sea, ¿qué tan importante es saber identificar las zonas de congestión como herramienta? Mucho, porque les va a servir demasiado en muchos casos. Por ejemplo, aquí, y aquí ya estoy mezclándolo con Fibonacci, euro-yen en 4 horas, una operación de junio de este año. Yo aquí había marcado una zona de congestión, fíjense, ¿no? Esto es una zona de congestión, ¿no? Y la parte superior de la zona de congestión es una zona de resistencia. El Fibonacci del último rally bajista que había hecho el par me marca que el 50% Fibo está en la parte superior de mi zona de congestión. Fíjense cómo yo aquí puedo entrar en venta cuando el par, cuando el precio hace una corrección y vuelve a tocar la zona de congestión pasada, que coincide con un Fibonacci también, ¿no? Que es la zona de 117,50, ¿no? Si paso a la siguiente gráfica, que es la continuación de la anterior, se van a ver cómo el precio llega a la zona que yo tenía marcada y cae en picada, y cae en picada. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto me ayuda la zona de congestión? Bastante. ¿Cuánto me ayuda si la mezclo con Fibonacci, con figuras chartistas, con patrones armónicos, con patrones de velas, o con alguna estrategia? Me ayuda mucho. Una herramienta poderosa. Aquí, otro ejemplo actual. Esta es una gráfica actual. Fíjense que aquí Libra, franco suizo, gráficos de un día. Hay una línea de tendencia bajista que fíjense que se está respetando a cabalidad hasta ahora. Fíjense cómo el rectángulo celeste no es una zona de congestión. Esto no es una zona de congestión. Es una zona que aquí fue soporte, fíjense, donde tengo el cruz, soporte. Aquí volvió a ser soporte, aquí fue resistencia luego, y luego volvió a ser resistencia. O sea, esa zona es una zona de soporte-resistencia, de vital importancia, que choca con la línea de tendencia bajista y que coincide con un Fibonacci del 78%. Aquí, en la zona de 1.4350 me parece, ¿no? Una zona muy, muy interesante como para haber entrado en venta. ¿Por qué? ¿Por qué esta operación no la he realizado yo, por ejemplo? Muy sencillo. Y lo he comentado en webinars, lo he comentado en blog, en clases. La intervención que realizó el Banco Nacional de Suiza, le ha quitado mucha volatilidad a las monedas que van con el franco suizo. Y esa ha sido la razón principal por la cual esta operación no se realizó. Está posteada, esta gráfica está posteada en el blog, ¿no? de hace 2 meses seguramente, ¿no? Porque ya esta zonita la teníamos muy bien marcada, ¿no? La línea de tendencia bajista con con la zona de soporte de resistencia y el Fibonacci. Todo se unía aquí, en esta zonita de aquí, donde tengo el cursor, ¿no? Ya yo lo tenía marcado de hace bastante tiempo, pero no la llegué a coger la operación, sencillamente ¿por qué? Porque, bueno, la intervención del Banco de Suiza le ha quitado mucha volatilidad a los pares que van con el franco suizo y por un tema de, de, de ser precavido, digamos, no he ejecutado esta operación, ¿no? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta o duda respecto a los últimos ejemplos que he mostrado? ¿Cuál es el mínimo de soporte y resistencia? ¿Cuál es el mínimo de soporte y resistencia para detectar una zona de congestión? ¿Te refieres al mínimo de la distancia en pips entre una zona de soporte y una zona de resistencia? Para que la puedas llamar zona de congestión. Ah, ok. Eso es variable y depende del time frame. Los ejemplos que yo estaba mostrando eran ejemplos de 4 horas. En 4 horas, una zona de congestión, el mínimo tiempo que debe tener es de una semana. Menos de una semana no puede tener. Si es gráficos de un día,
una zona de congestión debería tener por lo menos un mes de duración para que puedas llamar la zona de congestión, ¿no? Y así va cambiando, ¿no? Si es gráficos de una hora, es otro espacio de tiempo, y si es gráficos de 30 minutos, es otro espacio de tiempo. Aquí hay una gráfica de una operación también pasada del dólar franco suizo. Fíjense cómo yo aquí había identificado una zona de congestión, que es el rectángulo celeste, que chocaba con una línea de tendencia bajista que venía desde febrero de este año y que coincidía con el Fibonacci del 50% del último rally bajista. Lo mismo que identifiqué en la libra franco, en el ejemplo anterior, lo mismo, lo identifiqué en el dólar franco suizo, solamente que esta es una operación de mayo de este año, que está posteada en el blog. Todo convergía aquí en el 89,40, ¿no? Había una convergencia de tres líneas, el FIBO, la línea de tendencia bajista y la zona de congestión. Entonces ahí en esa zona pues era una zona potencial de venta, ¿no? Realizo la venta y fíjense cómo el precio pues termina cayendo, ¿no? Luego se me corrobora porque hace una figura de hombro, cabeza, hombro. Fíjense cómo aquí se forma una figura de hombro, cabeza, hombro. Y a la hora de que rompe la figura hombro, cabeza, hombro, coge aceleración. Ahí es cuando coge la aceleración, ¿no? Y me da los pips que yo buscaba, ¿no? ¿No? Es una operación que está en el blog, ¿no? Prácticamente todas las operaciones que muestro están en el blog o son operaciones que hemos realizado, ¿no? Esta es otra. Voy a saltar de esta. También está en el blog, pero voy a saltar un poco de esta para ver este ejemplo aquí, que es un ejemplo un poquito más actual, que es el kiwi, el dólar neozelandés. Quiero que vean cómo aquí yo he identificado una zona de congestión, ¿no? Yo identifiqué aquí una zona de congestión en gráficos de 4 horas. Una zona de congestión que dura aproximadamente una semana y media. Fíjense que cuando rompe la zona de congestión por debajo, fíjense cómo coge aceleración. Eso es lo que me demuestra que hay zona de congestión. ¿Por qué? Porque al romperla por debajo, por arriba, coge aceleración. ¿Sí? Fíjense que luego, la semana pasada, el precio vuelve a llegar a mi zona de congestión pasada. Yo tenía marcado el Fibonacci del 61%, fíjense aquí, el Fibo del 61%, que coincidía con la parte inferior de mi zona de congestión pasada. Esa zonita de ahí, a mí era una zonita en la cual yo lo tenía ahí muy de cerca, muy mirando al par, por un posible rebote. Pero como no lo tenía claro desde el punto de vista fundamental, obviamente no me atrevo a hacer la operación. Fíjense que luego el par obviamente llega a la zona de congestión y luego vuelve a caer. ¿En qué momento yo puedo tener la oportunidad de entrar al mercado? Sabiendo de que el precio está respetando la zona de congestión porque ya la alcanzó, pero parece que se está dando la vuelta y va a continuar con el movimiento bajista. Entonces yo no me puedo quedar de brazos cruzados, tengo que tratar de aprovechar el movimiento porque sé que llegó a la zona de congestión y probablemente al estar cayendo por debajo de la zona de congestión nuevamente, va a volver a coger aceleración, pero esta vez a la baja. ¿Cómo me subo a la ola? Bueno, aquí en esta gráfica de 4 horas de repente me es difícil verlo, pero puedo pasar gráficas de una hora y aquí donde tengo un cursor, esta era la zonita en la cual el precio llegó, ¿no? Y alcanzó la zona de congestión pasada. Y en gráficos de una hora, hizo una especie de doble techo. Y hizo un piso aquí, en esta zona. Cuando el par rompe rompe el piso, que también coincidía con la zona con el piso de la zona de congestión pasada de la gráfica anterior, ahí yo tengo una potencial oportunidad de venta. Yo, como operador moderado, precavido que soy, esperaría aquí un pullback, ¿no? Que lo rompa y que me haga un pullback, ¿no? Rompe y hace el pullback. Hace un pullback. No regresa al punto de entrada, al punto de la zona, ¿no? Pero sí hace un pullback y me da de nuevo oportunidad para entrar a la venta, ¿no? Y ustedes acá pueden apreciar cómo realmente el precio luego coge aceleración.
Y todo nace de haber identificado una zona de congestión pasada, a más claro en el agua. Otra, dólar australiano contra el dólar canadiense. Aquí, fíjense cómo yo había marcado una zona de resistencia. Esto por supuesto que no es una zona de congestión, porque acá por donde lo veo no voy a encontrar zona de congestión, pero esto de aquí donde tengo el cursor es una resistencia. El par me había hecho una resistencia en esa zona. Ok, pasa el tiempo, y ya por la primera semana de septiembre, el par hace una zona de congestión aquí, que dura aproximadamente 2 semanas, que es el rectángulo celeste. Ahí el precio me hace una zona de congestión. Me hace una zona de congestión. ¿Ok? Entonces, esta zonita de congestión, ok, la tengo que tener en el radar, porque yo estoy mirando el par, y sé que en algún momento esa zonita de congestión me va a servir. Voy al siguiente gráfico. Y aquí, ya pasó el tiempo, yo aquí estoy mostrando una operación que yo realicé del dólar australiano contra el dólar canadiense en gráficas de 4 horas, que fue hace un par de semanas, creo. No, hace ya 3 semanas. Eh, no más, incluso esto fue sí, hace un mes, porque fue la primera semana de octubre, perdonen. Eh, yo hago una operación aquí, utilizando una estrategia, ¿no?, de los verdaderos rompimientos, dado que en la semana del 22 de septiembre el precio hace un máximo, hace un mínimo. En la primera semana de octubre yo veo que el precio rompe el mínimo de la semana anterior, luego se vira y rompe el máximo de la semana anterior. Ahí yo voy a entrar en compra, que es 1.01,70, ¿sí? Yo le coloco un stop aproximadamente de 100 pips, ¿no?, alrededor del 23% FIBO. Pero ¿cómo marco mi objetivo de pips, mi límite? ¿Hasta dónde voy a marcar yo mi límite? Obviamente que lo voy a marcar hasta esta zonita de congestión que yo ya había trazado anteriormente. Esta zonita de congestión que yo tengo acá marcada es la zonita de gráfico anterior que yo les dije hay que tener en el radar porque en algún momento me va a volver a servir. Fíjense cómo yo tengo que marcar que mi salida tiene que coincidir con la zona de congestión, porque si el par coge impulso alcista, va a ir a buscar esa zona de congestión y se va a quedar ahí, va a coger una pausa en esa zona, ¿no? Ahora, fíjense que yo he colocado la salida en 1.04, arriesgué 100 pips y coloqué salida en 1.04, que es la parte inferior de la zona de congestión pasada. No lo coloqué en la parte superior, no, traté de ser precavido y dije, bueno, me voy por la parte inferior de la zona de congestión porque sé que de todas maneras la va a coger. Y dicho y hecho, eso es lo que hace, ¿no? Obviamente subió un poco más, no llegó a la parte superior de la zona de congestión, vale, no era necesario, llegó a la parte media, y luego fíjense cómo si realmente hizo una pausa, ¿no?, alrededor de esa zona de congestión pasada, porque fíjense que durante una semana el precio se colocó lateral, ¿no? Obviamente yo había salido del mercado porque el par medio salía aquí en 1.04, ¿no? Y aquí luego, bueno, continuó con el movimiento alcista. ¿Ok? Pero ¿cómo marqué la salida de mi operación? De una operación de mediano plazo. Obviamente la marqué con la ayuda de una zona de congestión pasada. O sea que me pueden servir tanto para ejecutar entradas como para ejecutar salidas. Eso ha sido todo de la presentación y me gustaría saber si tienen preguntas o comentarios. Todo está claro, dice Gerard. A veces cuando las personas no preguntan, me entra la duda de si realmente me han entendido, si realmente he sido tan explícito como he querido. Ok, dejo mi correo por si tienen alguna pregunta, consulta, comentario, crítica o recomendación, lo que sea. Estoy abierto para cualquier cosa. Se pueden comunicar conmigo a través del correo de ABT Forex. A ver, en eurodólar hay una zona de congestión anterior y que el precio está buscando en este momento.
En el euro dólar hay una zona de congestión anterior que el precio está buscando. ¿En qué time frame, dime, Henry? ¿En qué time frame te refieres? Ah, ok. En gráficas de una hora ya sí veo una zona de congestión. Sí, es verdad. Alrededor de... Sí, hay una zona de congestión ahí. Entre el 1.38,50 y el 1.39,70 hay ahí una zona de congestión. Sí. Pero como recomendación, últimamente en el eurodólar es un poquito complicado identificar zonas de congestión y que realmente sean válidas, porque está muy, el par está un poquito muy volátil. Es más fácil encontrar las zonas de congestión cuando los pares exhiben tendencias más definidas. En los casos de pares que no presentan tendencias muy definidas, ¿no? Sino que una semana sube, otra semana baja y están en esa índole, las zonas de congestión, aunque siguen siendo importantes, ya no tienen la misma efectividad, ¿sí? Gerard dice, cuando rompe la zona de congestión en rally acelerado, ¿hasta dónde llega o se detiene ese rally o declive? ¿Hasta dónde llega? Eso depende de la gráfica. Puede llegar hasta otra zona de congestión, o hasta una zona de soporte, o hasta un Fibonacci importante, o una línea de tendencia. Eso es realmente... Y a veces llega hasta zonas donde no hay nada. Donde nada del price action habido por haber te va a identificar una posible llegada. No hay y simplemente llega hasta esa zona. Porque el mercado es así. A veces es totalmente loco, inesperado y puedes realmente esperar lo que sea, ¿no? El price action y las zonas de congestión es una buena herramienta, pero siempre que lo complementes con otras cosas, ¿no? Y el análisis fundamental cuando haces operaciones de mediano plazo es necesario, es vital, ¿no? Ah, Si por aquí alguien se anima a operar solo con zonas de congestión, va a perder. No lo haga, ¿no? La zona de congestión es una herramienta para complementar con otras. Y cuando todas estén alineadas en la misma dirección, es decir, que todas están marcando una venta en tal zona o en tal punto, ok, perfecto, hazlo. La última zona de congestión que se mostró está solo al alza. ¿Por qué es válida? A ver, ¿te refieres a esta, Fernando? Andrés dice, ¿en qué pares? En general funcionan todos los pares. En general funciona en todos los pares, pero va a depender mucho de cómo se esté comportando. Funciona mejor en los que están con una tendencia más clara, más definida. ¿Sí? A ver, para terminar, eh, Fernando me dice que la última zona de congestión que se mostró al alza, ¿por qué es válida? A ver. La zona de congestión era esta zona de aquí, que fue del 29 de agosto al 8 de septiembre, que dura aproximadamente 2 semanas. Esa zona de congestión es la zona que me marcó los objetivos de la operación que yo realicé aquí. No, la que sigue no es una zona de congestión. Esta, donde tengo el cursor, la del 22 de septiembre al 23, no es una zona de congestión, Fernando. Es parte de la estrategia que yo usé para marcar la entrada en compra en 1.070. Sí. La única zona de congestión de esta gráfica es la primera, es la de arriba, la que dura 2 semanas. La otra no es una zona de congestión, ¿no? Debí marcarla de otro color para que no confundieran, ¿no? Pero ha sido un error mío, perdonen. Bueno, Vicky me dice que ya debemos terminar, nos hemos extendido. Le doy las gracias a todos ustedes por su participación, por su presencia. Espero que nos podamos la próxima semana. Le doy las gracias a Vicky, a Vicky's Street. Y para cualquier consulta me pueden encontrar a mi correo electrónico alonsobravo@betforex.com. Espero que la sesión haya sido interesante y les deseo buen trading para todos. Hasta luego.